En serio que esto es de risa. Los gobiernos comunistas en su forma más tradicional tienden a limitar libertades individuales y políticas en nombre de la igualdad o la ideología colectiva. En el caso de México, libertades como la de expresión ya han sido limitadas. ¿Qué decir de la propiedad privada que está siendo atacada en la Ciudad de México como experimento y en otras partes de la República? Los derechos políticos están siendo violentados también desde el momento en que los ciudadanos no estamos representados en el Congreso de la Unión por diputados o senadores que venden o someten su opinión a un líder mesiánico que busca cumplir sus caprichos a pesar de que sabemos que no funcionan. La verdad es que este es un pinche gobierno de risa que el día de hoy está justificando en nombre de la democracia que no podamos elegir ni siquiera la escuela en donde queremos que nuestros hijos estudien, sino que se hará a través de una tómbola. Lo reportó Carlos Loret de Mola en Latinos y lo hizo porque lo dijo Claudia, vean. La noche que se dio a conocer esa información aquí en Latinos, a manera de broma, dije que en una de esas iban a usar la tómbola, ¿no?, para definir la educación de los jóvenes mexicanos. Así fue. La presidenta Sheinbaum anunció que en este 2025 no se va a aplicar el famoso examen de Comipems, el examen que sirve para asignar a los alumnos su plantel de bachillerato en la Ciudad de México y la zona conurbada, pero no explicó cuál va a ser el nuevo método de selección. ¿Se imagina que en vez de un examen ahora lo decidan por tómbola? ¿Qué cree? El gobierno de Claudia Sheinbaum quiere asignar los planteles con una tómbola. De verdad que lo dije de broma. Lo que tenemos en juego no es menor. Poco a poco nos han ido cortando las libertades y lo justifican también con el tema de la justicia social, término que ni siquiera existe porque lo que hay es solamente la justicia. Pero ¿qué clase de justicia puede haber en un país que ha vivido en un crecimiento económico mediocre y que todavía está sufriendo más por la poca empatía gubernamental de estas dos administraciones, porque se han endeudado el equivalente a 7 FOBAPROAS en tan solo 6 años? Un crecimiento de la deuda como nunca en la historia durante un sexenio, con la consecuente pérdida de poder adquisitivo e inflación en los supermercados, además de la pérdida de puestos de trabajo que conlleva esta situación. A ver, dice Claudia que la pobreza multidimensional ha disminuido y tiene razón. Los datos del gobierno sí lo dicen, pero también dicen que la pobreza extrema ha crecido. Es decir, los pobres no dejaron de ser pobres, sino que son más pobres aún. Y eso es consecuencia de la poca capacidad para adquirir alimentos, bienes o servicios que tenemos. La moneda mexicana ha perdido el 23% de su valor en los últimos meses y esto no mejorará con los aranceles con los que Donald Trump ha doblado ya al gobierno mexicano para lograr concesiones que bajo otras circunstancias jamás hubiera obtenido. Es cierto que el gobierno está buscando acabar con la pobreza. Puede ser que eso entiendan en sus cabecitas, pero los métodos no son los adecuados. Eso se puede deducir fácilmente cuando hacemos memoria y recordamos que los programas sociales de estos últimos 2 sexenios tienen 6 años aplicándose y la inseguridad ha crecido descomunalmente para llegar a niveles que no habíamos tenido jamás en la historia. No podemos olvidar que en México están ocurriendo crímenes tan espeluznantes como solamente habíamos visto en la televisión y las películas. Niños que reciben impactos de bala en Culiacán, familias masacradas en Tabasco, cuerpos enterrados en fosas clandestinas, personas desaparecidas en cantidades aún mayores a las de sexenios anteriores, personas rematadas en hospitales y hasta en ambulancias como en Acapulco. Hemos visto que el crimen organizado tiene tanto control y tanto poder que incluso muchos municipios solicitan su permiso para realizar las fiestas patrias. En Tabasco, el crimen organizado se reúne y hace fiestas de Reyes el 6 de enero detrás de las oficinas gubernamentales. México no está bien y el camino que estamos tomando no lleva a ningún lado que sea mejor. Los discursos contradictorios, por no decir mentirosos, son el pan de cada día. Las promesas de mejoras en el sistema de salud mexicano no han sido jamás cumplidas, pero siguen llegando. Ya no es que falten medicamentos, ya sabemos que no hay. Ya no es que las clínicas no tengan capacidad de atención, es que se están formando 3 veces más médicos especialistas que en la época neoliberal para cubrir las necesidades del país, dijo Claudia. Primero, sabemos que le quitaron presupuesto al sector salud y no hay contrataciones. Segundo, a pesar de que despidieron a médicos mexicanos, contrataron a médicos cubanos
con un conocimiento menor al de un enfermero educado en México y con muy poca experiencia. Tercero, en el 2019 había 100,000 médicos en el sistema de salud y en estos años se han graduado solamente otros 44,000 nuevos. Es decir, ni siquiera el 15% de lo que triplicar ese número que dicen significa. Y el resultado siempre es que los mexicanos terminamos poniendo el 48% de la salud de nuestra bolsa. Pero nos dicen, en los hermosos discursos que dan los gobernantes, que la culpa es de los periodos neoliberales. No es cierto. En los periodos neoliberales, todos los datos indican que estábamos mejor, bastante mejor. Dicen que los criminales neoliberales ya no están en el poder, pero pues ahí tienen a Bartlett, al mismo Andrés Manuel y a otros que salieron del PRI cuando no vieron espacios para sus aspiraciones, no porque estuvieran en desacuerdo con lo que se estaba haciendo. Hoy, Morena está dividida porque no soportan la inclusión de más delincuentes, porque Yunes y Alejandro Murat se acaban de afiliar a sus filas. La misma Rocío Nale ha pedido que la Comisión de Honestidad y Justicia de ese partido, que no permitan que estos dos ladrones ingresen. ¿Y qué va a pasar? Nada. Morena en su conjunto los necesita para seguir obteniendo ese apoyo popular que les da la gente que lo sigue. No sé si pagados o no, pero que votarán a favor de cualquier cosa que estos dos señores propongan. En serio que es de risa que la prioridad del gobierno no sean los ciudadanos. ¿Qué otra cosa debiera serlo? Los mexicanos tenemos derecho a lograr el mejor nivel de vida que queramos y no tenemos por qué sacrificarlo por lograr un mejor Estado. El Estado tiene la función de acabar la pobreza, pero no es redistribuyendo la que generen los que sí trabajan y crean cosas nuevas, desarrollen tecnología. La única forma de salir de la pobreza es trabajando y para eso se tienen que generar las condiciones adecuadas, condiciones que no tenemos actualmente porque la intervención del gobierno en los mercados, que debieran ser solamente de la industria privada, afecta el desarrollo natural y pone obstáculos no deseados, pero que sabemos que aparecerán, porque así lo dictan las leyes de la economía. En muchas ocasiones les he dicho que el gobierno no debiera poseer empresas. La corrupción es grandísima en todas las partes donde eso ocurre. Y México no es la excepción. Además, la ineficiencia burocrática hace que se tomen en cuenta no intereses reales, sino políticos que no abonan al crecimiento económico. Se desincentiva el emprendimiento y la inversión por los altos impuestos y los controles excesivos que disminuyen las ganancias o aumentan los riesgos. Se reduce la competencia y la innovación. Nada de esto genera estabilidad económica y lo que necesitamos es precisamente eso, estabilidad. Morena, a través de su principal activo, que es la presidenta Claudia Sheinbaum, ha salido públicamente a decir que Felipe Calderón siempre tuvo la razón. No lo dijo así, pero como ya estamos actuando contra el crimen organizado a raíz de las amenazas de Donald Trump de imponer aranceles en México y las tácticas son exactamente iguales o idénticas a las aplicadas por el expresidente Felipe Calderón, pues eso se deduce fácilmente. En México la corrupción de Morena y sus miembros ha quedado expuesta al confirmarse tácitamente las alianzas que siempre se habían presumido con el crimen organizado del país, ya que los políticos han hecho de todo para defenderlos. Hace un par de días se dio a conocer que Iván Archibaldo Guzmán podría estar herido después del enfrentamiento sostenido contra las Fuerzas Armadas, en donde capturaron a dos de sus más cercanos colaboradores. Es bueno saber que la presidenta Claudia por fin acepta que Calderón sí tenía razón y comienza a actuar defendiendo a los ciudadanos mexicanos, que no estamos ni en su partido ni pertenecemos al crimen organizado, sino que nos vemos afectados por las acciones de ambos bandos. Delincuentes siempre ha habido, y en muchos lugares del país la misma cultura hace apología de serlo. Pero cuando los delincuentes se pasan de lanza y dejan en medio de sus pleitos a los ciudadanos, ya es momento de hacer algo. En Culiacán, la situación es tan insostenible que poner cámaras de video para tu seguridad puede costarte la vida, porque de los dos grupos que se están peleando en la ciudad, uno exige que dejes las cámaras de seguridad instaladas y funcionando en todo momento, mientras que el otro te amenaza. Y te amenaza de muerte si las quitas. Y el gobierno, bien gracias. Claudia Sheinbaum y Ricardo Monreal continúan protegiendo con todo lo que saben hacer, con todo lo que tienen a los miembros del crimen organizado, porque obviamente
sus amigos están involucrados o los involucrados son sus amigos. Uno de los misterios que no hemos sabido resolver en México es precisamente esas inconsistencias del gobierno que no llevan a nada. Además de los discursos llenos de mentiras y datos falsos, nos hemos enterado también que el secretario del Sistema Nacional Anticorrupción ha sido despedido de su trabajo por corrupción. Resulta que el señor que estaba encargado de supervisar que todo fluyera legalmente en el gobierno y que claramente no había hecho nada durante su periodo al frente de la dependencia, era corrupto y aprobó la creación de plazas para implementar una plataforma digital que lleva años de retraso. La Auditoría Superior de la Federación alertó de las irregularidades, pero el funcionario simplemente las ignoró, muy al estilo de la 4T en todo lo que hace. Hace 2 días tan solo les decía que este gobierno era un chiste y la noticia que les acabo de dar solamente lo confirma. La corrupción es imperante, lo sabemos claramente, y el discurso de que el pueblo decide será utilizado también para imponer candidatos o candidatas al Poder Judicial. Estoy segurísimo que tanto el INE como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación romperán nuevamente las reglas, las leyes para dar cabida de manera ilegal y fuera de los tiempos establecidos en la reforma implementada por Morena a las ministras que actualmente están en funciones y que quieren ser candidatas al puesto que ya ocupan en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Los nombres, por todos conocidos, son Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loreta Ortiz, y no aparecieron en el listado que originalmente el Senado había enviado al INE el día 12 de febrero, que era la fecha límite para hacerlo. Sin embargo, las 3 ministras fueron incluidas en una nueva versión de ese listado que el INE recibió hasta el día 15 de febrero, fuera de todo plazo. Si el INE registra a estas 3 señoras, como muy probablemente será, porque al momento de grabar este video, ese es el tema que está siendo discutido en la mesa de consejeros del INE, otros aspirantes podrían impugnar el proceso ante el tribunal, lo que sería una piedrita más en el camino de este irrelevante proceso electoral. También podemos ver en video, por el tema de la corrupción de Morena, cómo alcaldes y funcionarios de Morelos se reúnen con el líder criminal Júpiter Araujo Bernard, a quien se le atribuyen secuestros y extorsiones en la zona. Así es Morena y no va a cambiar, corrupto desde la cabeza hasta los pies. Por situaciones similares, las fuerzas federales tomaron el control de Teocaltiche y Villa Hidalgo en el estado de Jalisco, lugar en donde la Policía del Estado, en coordinación con el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, han asumido el control debido a la desaparición y posterior hallazgo de los cuerpos de policías municipales en la región. Supuestamente, el objetivo es recuperar la seguridad y desarticular vínculos con el crimen organizado. ¿Ustedes creen que lo logren? En el país entero la situación de seguridad está tan de la fregada que Canadá ha decidido seguir los pasos de Estados Unidos y designará como terroristas a los cárteles mexicanos. El embajador Cameron McKay afirmó que Canadá y México son fuertes socios, aliados y amigos, pero el gobierno mexicano lo ha tomado de manera equivocada, otra vez, y ha decidido responder a ambos países socios del Tratado de Libre Comercio que en México no se les denominará como organizaciones terroristas y que implantaremos leyes nuevas para obstaculizar la cooperación internacional contra los cárteles, lo que por un lado confirma que Morena está coludido con los criminales y por el otro que los ciudadanos y sus problemas no son de interés de los gobernantes ni los políticos actuales. La excusa, como siempre hay una, es que no habrá medidas unilaterales contra el narco en México. Yo quisiera ver la risa que le va a dar el presidente de Estados Unidos y el primer ministro de Canadá cuando les digan que no pueden combatir el narco en México porque las leyes mexicanas se los prohíben. Lo dicho anteriormente, de risa este pinche gobierno. Como nosotros no somos la prioridad, ni siquiera estamos en la lista de prioridades de este gobierno, este tampoco hará nada para prevenir el daño que el bajo crecimiento económico pronosticado por la incertidumbre generada por los Estados Unidos dejará en los ciudadanos del país y su nivel de vida. Dice Claudia Sheinbaum que lo importante es el desarrollo y no el crecimiento. Se equivoca la señora y la realidad no la deja mentir. Desarrollo no hemos tenido en el país y no hay perspectiva de crecimiento. De los 100 parques industriales que propone el Plan México, aún no hay anuncios de inversión en ninguno de ellos. Y en la zona sur del país, con el tren transísmico, pues todavía no hay ni cómo surtir gas para las empresas que se quieran instalar ahí.
que no hay tampoco ningún postulante. Por cierto, mientras no tenemos desarrollo y tenemos cero crecimiento, la población del país sigue aumentando, lo que conlleva claramente a que cada ciudadano gane menos dinero hoy que el año anterior. Es decir, somos más pobres cada año, pero lo importante es el desarrollo, dijo Claudia, ¿no? Y no me salgan con que México es de los mejores países para invertir del mundo. El mismo Banco de México salió antier a decir que las expectativas de nuestro crecimiento durante el año 2025 serán más bajas de lo que anteriormente se había creído. Hace 2 meses todavía decían que este año creceríamos al 3.5%, pero el mes pasado habían reducido la expectativa solamente a 1.2%. Sin embargo, la dependencia responsable ha salido a decir que en este mes, y debido a lo que sucede en las finanzas del país, el crecimiento de México puede ser solamente entre 0.6% y el 1%, pero avisando que hay probabilidades de que también el crecimiento sea negativo. O sea, peores resultados que incluso con López Obrador, que ya había sido el más malo de los últimos 100 años. Puro mugrero. Y no olviden que la inflación se iría para arriba, lo que afectaría precisamente a los más pobres, los que dicen proteger. Para despedirme con algo de buen humor, el señor que traicionó a sus votantes porque sus principios lo obligaban y que afirmó hace tan solo 4 meses que jamás sería trofeo de un partido como Morena, ya es trofeo de un partido como Morena. Lo irrisorio es que ya lo corrieron del PAN por la obvia traición a sus principios y a la de aquellos que votaron por él. Y en Morena tampoco lo quieren. Lo usaron para aprobar ilegalmente la reforma al Poder Judicial y ahora, después de usado como fulana de la vida galante, lo regresan embarrado y sin limpiarlo. Les dejo este video para que se rían como yo. Disfrútenlo y que tengan un buen fin de semana, sabiendo que el karma existe. Bueno, exista o no, aplica en ocasiones como esta. Y esta, de veras, que es de risa. Al diputado Senyacen Roberto Escobar García de Morena. Adelante, diputado. Gracias, diputada presidenta. Solo queríamos aclarar la participación de la compañera diputada de Movimiento Ciudadano, que las y los diputados de la bancada Veracruz de Morena rechazamos categóricamente la afiliación del senador Miguel Ángel Yunes a nuestro partido, ya que no representa la Cuarta Transformación y no representa lo que nació en nuestro movimiento por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador. Así que se los mandamos de regreso al PAN, que ahí donde debe de estar, con su comportamiento, con sus hechos y con todo lo que han hecho vendepatrias en contra del pueblo de México. Se lo regresamos con todo gusto. Pobre México. Nuestro país está dividido en ricos y pobres, gobernantes y gobernados, chairos y fifís, oficialistas y traidores, morenistas y prianistas, ciudadanos y políticos. Todas estas divisiones son malas, pero la última realmente es preocupante además. Que haya 2 grupos que son mutuamente excluyentes deja ver que el problema del país está más allá de la reunificación. Tenemos por un lado a un grupo que se llaman políticos en donde se dedican a cabildear y crear leyes que les favorecen solamente a ellos, mientras que los ciudadanos no participan de la política porque la vemos como algo sucio, que sí lo es, pero que no se va a limpiar a menos de que llegue gente nueva y saque a los actuales. Políticos como Gerardo Fernández Noroña, Alito Moreno, Marco Cortés, Mario Delgado, Santiago Krill, todos ellos no traen ideas nuevas y solamente están buscando mantener sus negocios perteneciendo o permaneciendo de alguna forma siempre turbia en el gobierno, cerca de los fondos del presupuesto. Un ejemplo de esto es lo que vemos que está ocurriendo en el Frente Cívico Nacional con su partido político, Somos México, en donde personas que antes estuvieran en partidos ya desaparecidos o que no encontraron hueso en el actual oficialismo, quieren tomar el control para obtener acceso a los fondos otorgados por el INE a los partidos y seguir viviendo de ahí. Por cierto, ayer me contactaron del Frente Cívico Nacional para pedir que explicara por qué estaba diciendo yo que nos habían traicionado, y pues les expliqué que los antiguos morenistas y perredistas están tomando el control dentro de Somos México y que nadie en el frente había dicho que no era cierto. Nadie lo ha dicho. Y lo que necesitamos en este momento es claridad. Creo que el Frente Cívico debe ser más claro con toda la gente que lo sigue. Por lo pronto mi apoyo no lo tienen y así los ciudadanos estamos solos. Un ciudadano
que quiera participar en política tiene únicamente 3 opciones: irse con Morena o sus satélites y ser comparsa de la destrucción de México, o participar de los partidos de oposición. Lo malo de esto es que como ciudadano que está buscando opciones, no puedes ir a Morena ni al Partido del Trabajo o el Verde Ecologista, porque pues son lo mismo que ya tenemos. Y pues tampoco puedes pensar en el PRI, porque este grupo se ha visto ya tan reducido que solamente quedan los cabilderos de siempre que están negociando a favor propio y no de los ciudadanos. No importa lo que te digan, el PRI en público dice que es oposición, pero en privado apoya mayoritariamente a Morena. Tampoco nos podemos ir al PAN, porque simplemente no tienen las puertas abiertas, ya que las cerraron en el 2014 y participan solamente los que los dirigentes quieren. Y solamente queda la creación de partidos políticos. La tercera opción, partidos políticos nuevos en donde podamos sentirnos representados. Pero pues también aquí hay quienes buscan abusar y nos prometen el cielo y las estrellas, cuando sus intenciones son meramente hacer dinero a costa de otros. En el gobierno actual, los ciudadanos no estamos representados ni en la Cámara de Senadores ni en la Cámara de Diputados, mucho menos en los demás lugares. Tenemos un sistema electoral bien raro que me permite a mí elegir por distrito quién será mi representante en estas 2 cámaras, pero una vez que llegan allá resulta que representan a todo el país y no volvemos a saber de ellos hasta las siguientes votaciones, que quieren mi voto nuevamente. Ni siquiera hacen ellos lo que nosotros queremos. Ejemplos hay miles y realmente no voy a profundizar en esto, pero ¿ustedes creen que están representados cuando el gobierno implementa leyes mal redactadas que buscan eliminar el derecho a la propiedad privada? ¿Se sienten representados cuando el gobierno habla de demandar a una empresa por cambiarle el nombre al Golfo de México mientras miles de ciudadanos mueren por la inseguridad y la falta de medicamentos? Creo que nuestras prioridades y objetivos están mal. ¿Cómo es posible que la presidenta de la República confunda la cantidad de barriles de petróleo extraídos con los barriles de gasolina producidos? Por eso ocurrió el ridículo que hizo la chancluda Sheinbaum frente a la reportera de Reuters, que terminó con el veto de la periodista de por vida en las mañaneras de este sexenio. La verdad incomoda y los políticos no quieren ser incomodados, no quieren saber que México tiene otros problemas que deben ser atendidos antes de comenzar a pensar en ponerle nombre a los territorios en los mapas. ¿Por qué los ciudadanos son obligados a ahorrar dinero de sus cuentas de Infonavit para que el gobierno pueda disponer de él a su antojo cuando sabemos que el gobierno es un malísimo administrador de los impuestos? Los mexicanos no estamos representados en ninguna esfera del gobierno cuando los políticos se niegan a reconocer la autoridad de un poder de la República, como el Poder Judicial. Y cuando éste hace su trabajo, seguimos haciendo exactamente lo mismo que antes, ignorando las leyes. O sea, las leyes que se pusieron ahí para cumplirse y no para ser violadas. Si algo está mal con las leyes, hay que cambiarlas y modificarlas, pero sin afectar a los ciudadanos, a ninguno de ellos. Y menos amenazarlos con fusilarlos si no están de acuerdo con lo que ellos quieran que digamos. De todos los poderes de la Unión que hay, el único que está realizando su trabajo sin buscar el favor de la población es el Poder Judicial. Ayer mismo tumbó y dejó sin efecto todos los argumentos legaloides que se habían utilizado para que no escucharan a quienes se están viendo afectados por las reformas creadas en el Congreso y que pidieron al gobierno que los defendiera, como es su derecho. La Suprema Corte solamente ha preservado el Estado de Derecho y lo ha privilegiado ante uno de los ridículos más grandes que haya hecho el Tribunal Electoral por la deshonrosa resolución que emitió tan solo hace unos meses. Sin embargo, Mónica Soto, la presidenta del Tribunal Electoral, ha vuelto a decir que ella no cumplirá con las resoluciones. Como este video lo estoy grabando el jueves por la noche, creo que será muy interesante escuchar mañana lo que tenga que decir la Chacha del Bienestar al respecto durante su mañanera. Mientras nosotros nos peleamos por sentirnos escuchados y que el gobierno atienda realmente los problemas que tenemos, nuestra economía se está yendo al carajo. Nissan ya ha dicho que si les ponen impuestos en Estados Unidos, ellos tendrán que irse de México, y en la capital del país los oficialistas han promulgado una ley que deja en duda si tu propiedad es tuya o de la nación o de los políticos que dirigen este gobierno. Lo que sí queda claro es que sea de quien sea, no tienes realmente poder de decisión, porque hay algo que ellos llaman el bien mayor, que casualmente es igual que las ideas que ellos proponen para que todos sigan votando por partidos comunistas en donde están ellos.
y también vuelven a enviar una propuesta de ley para que puedan usar tus datos biométricos, registros telefónicos y fiscales en una investigación judicial en tu contra sin la necesidad de que haya una orden de un juez de por medio. O sea, quieren amagarte de cualquier manera para que te sometas a ellos. Y ya sabemos que en México esos datos no tardarán en estar en el mercado negro.